Bueno, ante todo, muy buenos días, estimado docente. Quien le habla es el alumno Uriel Naveda Maiguri de la Facultad de Derecho del segundo ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad voy a hablar sobre la propuesta de solución a la corrupción en el Perú, para lo cual yo elegí el caso del tren eléctrico Tramo 1. Vayamos con la introducción. El caso del tren eléctrico de Lima, tramo 1, es uno de los mayores escándalos de corrupción en el Perú, implicando a la empresa Odebrecht y a los funcionarios públicos peruanos. Este caso no solo afectó la economía e infraestructura del país, sino que también deterioró gravemente la confianza pública en las instituciones. Seguidamente, vayamos con el contexto del caso. El proyecto del tren eléctrico tramo 1 fue concebido para mejorar el transporte en Lima, pero durante su desarrollo se descubrieron sobornos pagados por Odebrecht a los funcionarios peruanos para asegurar la adjudicación de la obra. Este caso implicó altos cargos del gobierno y a miembros del sector privado. Las investigaciones revelaron un entramado de corrupción que minó la confianza en las instituciones del Estado, resultando en una crisis política y social. Los sobornos no solo desviaron recursos públicos, sino que también afectaron el desarrollo del proyecto, que sufrió retrasos y sobrecostos. Sócrates, leyes injustas y obediencia. Para Sócrates, en el diálogo Critón, plantea que la justicia se encuentra en la obediencia a las leyes, incluso cuando éstas parecen injustas, ya que desobedecerlas sofoca el orden social. En el caso del tren eléctrico, los funcionarios implicados traicionaron las leyes del Estado al aceptar sobornos y romper el contrato social que tenían con la ciudadanía. Platón, la democracia y la corrupción. En la República, Platón argumenta que la democracia es vulnerable a la corrupción si no es dirigida por líderes sabios y virtuosos, a quienes llama los reyes filósofos. Platón sostiene que en una democracia los gobernantes que no son guiados por la virtud buscan el poder por interés personal, lo que facilita la corrupción. Aristóteles, justicia y moral. Para Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, Aristóteles distingue entre la justicia distributiva y correctiva. La justicia distributiva implica la equidad en la distribución de los bienes y servicios públicos, mientras que la justicia correctiva busca reparar los desequilibrios causados por actos injustos. En el caso del tren eléctrico, la corrupción violó ambos tipos de justicia. Los recursos que debían ser destinados a mejorar el transporte público se desviaron a intereses privados, perjudicando a los ciudadanos. Bueno, continuando con la exposición. Contractualismo social. Hobbes, Luke y Rousseau. El contractualismo social plantea que el Estado existe para proteger los derechos de los ciudadanos y los gobernantes deben actuar con responsabilidad y en beneficio del bien común. Para Thomas Hobbes, en el Leviatán, argumenta que los individuos entregan parte de su libertad al Estado a cambio de seguridad y orden. La corrupción del tren eléctrico rompió este pacto, ya que los funcionarios priorizaron su propio enriquecimiento sobre el bienestar de la sociedad. Para John Locke, afirma que el gobierno debe actuar en el consentimiento de los ciudadanos, respetando sus derechos a la vida, libertad y propiedad. De este principio reside en el pueblo, y cualquier gobierno que no actúe en su beneficio es ilegítimo. La corrupción del tren eléctrico traiciona ese contrato social y requiere de una reforma profunda que restablezca la soberanía del pueblo. Para Kant, el deber y la moral. Immanuel Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, sostiene que los actos humanos deben guiarse por el imperativo categórico, actuar de manera que muestra acciones donde puedan convertirse en una ley universal.
Desde esta perspectiva, la corrupción es inaceptable, ya que nadie querría vivir en un mundo donde los sobornos y la falta de integridad fuera la norma. En el caso del tren eléctrico, los funcionarios involucrados actuaron en contra del deber y la moral que tenían hacia el público. Para Kant, los actos corruptos son inmorales y deben ser castigados no solo por violar las leyes, sino por atentar contra los principios éticos fundamentales. Conclusiones. El análisis filosófico del caso tren eléctrico, basado en las teorías de Sócrates, Platón, Aristóteles, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau y Kant, muestran que la corrupción no solo es una transgresión legal, sino también una violación del contrato social y de los principios morales que sustentan la convivencia política. La corrupción mina la confianza pública en las instituciones y daña el bienestar colectivo y debilita el Estado. La solución debe centrarse en fortalecer la educación ética, fomentar líderes morales y crear mecanismos eficaces de transparencia y supervisión para prevenir futuros actos corruptos como el que vimos. Propuestas de solución. 1. Mecanismo de transparencia. Debemos implementar sistemas de licitación pública más transparentes y con mayor supervisión ciudadana, garantizando que los contratos se asignen de manera justa y sin influencias externas. 2. Reformas educativas. Fomentar una educación basada en valores éticos y morales para los futuros líderes, asegurando que el servicio público esté guiado por principios de justicia y responsabilidad social. 3. Fortalecimiento del sistema judicial. Reforzar las instituciones judiciales para garantizar que los actos de corrupción sean castigados de manera proporcional al daño causado, restaurando así la confianza en el Estado. Eso sería en cuanto al análisis de este caso. Muchas gracias.